Para hablar de las últimas tendencias en el panorama económico y social, nuestro colaborador, el experto en estrategia e innovación, Eduardo Rosales, socio fundador de Social Links. Ya son las 8:28 y como escuchó tenemos a Eduardo Rosales en la línea para hablar fíjese, la inteligencia artificial afectará a casi el 40% de los empleados en todo el mundo, reemplazando a algunos y contemplando a otros. Para aprovechar este potencial, las políticas deben encontrar un fino equilibrio. ¿Tú qué opinas de esto, Eduardo Rosales, ya que nos hablarás justamente del impacto de la inteligencia artificial en los empleos en México? Hola Samantha, con el gusto, y Mariana, con el gusto de estar con ustedes como siempre. Pues sí, mira, el tema de la inteligencia artificial, por ejemplo, acá en Estados Unidos es un debate importante con el tema de los empleos, porque se ha dicho que la automatización, por ejemplo, los robots han desplazado más trabajos que el Tratado de Libre Comercio de México, con México. Los números obviamente varían. Lo que es un hecho es que prácticamente todas las industrias están siendo afectadas por la inteligencia artificial y no solamente en Estados Unidos, en Europa y en Asia, sino en todo el mundo, incluyendo, por supuesto, México. Hay que pensar primero, ¿qué es la inteligencia artificial? Son estos sistemas computacionales que pueden tomar decisiones, tomar datos del exterior para tomar decisiones y que no están preprogramados para hacer una sola cosa. Por ejemplo, eh, eh, un sistema de inteligencia electrónico, hay sistemas muy bobos, por decirlo de alguna forma, como los aparatitos estos, las robotinas estas que limpian las casas o este tipo de cosas. Son decisiones muy sencillas las que tiene que tomar, pero de repente empieza a haber decisiones más complejas que es más fácil que tomen estos robots, por llamarlos de alguna forma, porque tienen que procesar grandes cantidades de datos. Una de las aplicaciones, por ejemplo, que hoy está a discusión acá en Estados Unidos, tiene que ver con una que sustituye los análisis de las radiografías. Por ejemplo, hay un sistema que analiza radiografías y después de que tiene millones de datos de radiografías analizadas de cáncer pulmonar, puede leer con mayor precisión que un doctor si una radiografía puede decir que ahí hay un cáncer pulmonar. O sea, la medicina, una ciencia tan compleja, está siendo afectada. Hay otras áreas, por ejemplo, el diseño. Yo ya tengo amigos que hacen sus campañas de publicidad a través de programas de inteligencia artificial generativa, que hacen el diseño, hacen los textos. Obviamente tiene mucho que ver con lo que tú le preguntes al programa. Pero esas son otras carreras que van a ser eventualmente sustituidos. Tengo un amigo en la Ciudad de México que tiene un programa que analiza sentencias y entonces puede detectar y decir, si le meto los 1,000 casos que ha analizado este juez, cuáles criterios ha tomado en cuenta a la hora de tomar decisiones. Y entonces un despacho de abogados puede armar la estrategia específicamente dirigida para ese juez basándose en sus últimas 1,000 sentencias. Pero además se pueden detectar casos de corrupción porque si un juez ha tomado decisiones de esta forma en 999 sentencias, es muy extraño que en la sentencia 1,000 tomó esta otra decisión. Es decir, son máquinas que tienen una gran capacidad de análisis de datos, analizan esos datos y definen cuál es la forma de actuar, pero además van aprendiendo, es decir, toman una nueva decisión y el sistema dice, aquí sí hay cáncer en los pulmones y resulta que no lo hay. La propia máquina toma los datos y los suma a su propia decisión para tomar mejores decisiones posteriormente. Yo lo que quisiera decirles es que no es algo lejano, que la inteligencia artificial está llegando, se dice que es la cuarta revolución industrial, o sea, es tan importante como el descubrimiento de las máquinas de vapor o el invento de las máquinas de vapor o el uso del carbón para generar energía, o como cuando se descubrió la electricidad o cuando hubo los avances en electrónica en los años 60. Es decir, el mundo se está transformando prácticamente, yo insisto, todas las industrias van a ser
afectadas por la inteligencia artificial. Y a mí el asunto de que el 40% de los empleos va a ser afectado me parece incluso conservador. En mi opinión, va a haber un mayor efecto, pero este efecto no quiere decir que vayan a desaparecer completamente los trabajos. Quiere decir que los trabajos se van a transformar. Pienso yo en el médico que le va a avisar a la persona que tiene cáncer. Yo creo que hoy, al menos en estos momentos, se necesita un humano que transmita estas decisiones. Yo creo que tendrá que haber un médico humano revisando las conclusiones de la propia máquina cuando es positivo y en algunos casos cuando es negativo. Es decir, lo que vamos a enfrentarnos, creo yo, es que vamos a tener que interactuar cada día más con la inteligencia artificial. Los trabajos van a ser complementados por la inteligencia artificial. Yo te doy un ejemplo, hay acá una escuela en Estados Unidos, las Harmony School, que están empezando a detectar con inteligencia artificial probables problemas de salud mental de sus alumnos. Es decir, cuando hay ciertos factores, no lo sé, bajas calificaciones, es obvio, conflictos con sus compañeros, falta de atención en clases, una serie de factores que empiezan a estar correlacionados con salud mental, entonces el sistema va a mandar o está mandando estas señales de alerta sobre ciertos alumnos, entonces son atendidos por profesores humanos para entender qué está pasando, si el niño está deprimido, si el niño trae conflictos en su casa, si el niño trae conflictos con compañeros. Lo que vamos a tener es profesiones que van a tener que aprender a trabajar junto con la inteligencia artificial. Y aquí voy a la última parte que quería resaltar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si de cualquier forma nuestras industrias van a ser afectadas, lo que tenemos es que formarnos. Y creo que tiene que ver con una decisión personal. No se trata de aprender programación o que todos tengamos que aprender programación. Es más, la programación es una de las tareas que seguramente va a ser sustituidas muchas de sus funciones por programas de inteligencia artificial que van a poder programar robots, que van a poder diseñar nuevos robots, por decirlo de alguna forma. Lo que quiero decir es que tenemos que entender hasta dónde en mi sector esto va a cambiar. ¿Qué programas hay que hoy modifican las cosas? Por ejemplo, en términos de diseño, no quiere decir que el diseñador se va a quedar sin trabajo, que quizá va a tener que aprender a trabajar más eficientemente a través de programas de inteligencia artificial. Tenemos que formar. Yo creo que en las escuelas estamos satanizando el uso de la inteligencia artificial, que es como durante algún tiempo se satanizó el uso de la calculadora. Hoy ya se permite en las escuelas llevar calculadora. Yo creo que eventualmente nuestros alumnos, más que prohibirles, tenemos que enseñarlos a seguir aprendiendo, interactuando con la inteligencia artificial, porque allá afuera, yo te cuento, en mi consultoría, nosotros sí le pedimos a nuestros empleados que se ayuden a multiplicar y a ser mucho más eficientes con el uso de herramientas tecnológicas, porque ese es el mundo en el que estamos compitiendo, porque si no lo hago yo, lo está haciendo mi competencia. Entonces creo que las escuelas tienen que dejar de satanizar el uso de la inteligencia artificial, en concreto ChatGPT, o Copilot, o todos estos programas que hay, y pensar más bien cómo los hago que se integren a la experiencia de aprendizaje, porque allá afuera se está necesitando. Y tercero, pues las empresas, las organizaciones, creo que van, incluyendo por supuesto a los gobiernos, van a tener que pensar en que se está revolucionando el mundo allá afuera, que hay una nueva, insisto, una nueva revolución industrial, y que entonces hay que pensar la forma en la que se integra. En el caso concreto de gobiernos, hay una anécdota de hace algunas semanas. Hubo un candidato, AI Steve se llamaba, que fue candidato al Parlamento inglés, que es una persona, es un avatar, pero que está representado por una persona real, porque hoy los robots no pueden contender por cargos. Pero entonces esta persona se comprometía a que el 100% de sus decisiones y sus votos en el Parlamento los iba a hacer a través de inteligencia artificial, que iba a poner factores como a ver qué genera más beneficio para la gente, qué genera
beneficio a más número de personas, el beneficio en qué consiste, pues bienestar económico, bienestar de salud, bienestar mental, y entonces cada uno de sus votos lo iba a correr en su programa de inteligencia artificial. Suena a broma, el tipo tuvo menos de 200 votos en una contienda de 100,000 votos, pero creo que también indica hacia dónde puede empezar a irse esto, donde le empecemos a dejar más responsabilidades, por decirlo de alguna forma, a los robots, y que pensemos entonces en nuestras carreras, en nuestras profesiones, cómo tengo que adaptar y qué conocimientos tengo que obtener, qué hábitos necesito crear para interactuar con estas nuevas tecnologías. Entonces yo te diría, creo que es conservador el número de 40%, creo que hay un porcentaje altísimo de trabajos que van a ser afectados por la inteligencia artificial en prácticamente todas las industrias, y que tenemos que pensar y formarnos y entrenarnos para interactuar con la inteligencia artificial. Perfecto, pues ahí lo tienen justamente el impacto de la inteligencia y como lo mencionabas, a final de cuentas es otra revolución, lo ha pasado la sociedad con la revolución industrial, obviamente van mejorando las tecnologías y se van abriendo otros nichos como otros se van cerrando, pero pues la cosa es estar pendiente de lo que irá sucediendo en próximos años, ya que la tecnología ya está aquí, ya es parte del día a día, la inteligencia artificial ya la tienen los celulares, ya está en todos lados. Exacto, ya llegó, ya no hay forma de creer que esto es un asunto que pasa en Finlandia. No, eso está pasando ya en México hoy, y si no lo haces tú, lo va a hacer tu competencia. Claro que sí, y sobre todo, pues equipar y educar a los talentos, a los trabajadores en desarrollar nuevas habilidades para poder hacer uso y no verlo como una traba, sino como un aliado para mejorar. Exactamente. Pues muchas gracias. No, a ti, muchísimas gracias.